Buenos días. Dejamos en el mes de marzo, creo, ¿no? Si no me equivoco, tratamos en aquella conferencia acerca de aquellas huellas que existen en el hombre de su dimensión trascendental. Y quisiera hoy volver sobre ese mismo tema, pero con respecto a la existencia de Dios. Si el hombre, en definitiva, puede conocer que Dios existe. Porque nosotros vivimos en un tiempo marcado por el ateísmo, por el drama del ateísmo, ¿no? Donde un gran porcentaje de la población se declara atea. Si bien no de una forma, vamos a decir, filosófica, después del fruto de un pensamiento, sino más bien fruto del comunismo, ¿no? De ese comunismo que es ese pragmatismo, ese ateísmo práctico que ha inundado la sociedad moderna. La Virgen Santísima lo anunció en Fátima, ¿no? Cuando avisó de que si no se hacía aquella consagración por parte del Papa de Rusia, Rusia extendería sus errores al mundo entero. El principal error de Rusia es la negación de Dios, el comunismo. Antes de ser un sistema filosófico, económico, social, su primer principio es un principio teológico. Dios no existe, ¿no? Entonces, desde ahí construyen un mundo, una sociedad, una realidad, una concepción del hombre, de la vida social, etc. ¿Qué es lo que estamos padeciendo hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, en Occidente? En definitiva, pensamos que estamos viviendo en un sistema capitalista, pero realmente la sociedad está viviendo en un sistema totalmente comunista, ¿no? Donde mediante la influencia de las masas, la reeducación de la sociedad, los planes de ingeniería social, se nos está llevando al mismo sinsentido de la existencia del hombre, ¿no? Y la eliminación, vamos a decir, de todo elemento trascendental. El Concilio Vaticano I, convocado por su santidad el Beato Pío IX, definió como verdad de fe que el hombre puede llegar, por el uso de su razón, al conocimiento de la existencia de Dios y también... ¿Qué pasó, Jorge? Sí. El Concilio Vaticano I, convocado por el Papa Beato Pío IX, definió que el hombre puede llegar a conocer la existencia de Dios y sus atributos. ¿Ante qué? ¿A qué respondía esa afirmación dogmática del concilio? Pues al racionalismo, que se había ido incrementando desde el Renacimiento con el humanismo y donde la misma razón o los mismos filósofos decían que si Dios existe, el hombre no lo puede conocer por su razón, porque trasciende, es decir, es un elemento al que la razón no puede llegar. Y por tanto, si no puede llegar, la razón no puede ni afirmar ni negar la existencia de Dios. Estos serían los más benévolos, porque lógicamente el siguiente paso sería la misma negación de Dios. Plinio Correia da Silva, el fundador de aquello de tradición, familia y propiedad, la TFP, tiene un libro que se llama Revolución y Contrarrevolución, ¿no? Y hablando de aquella primera revolución de los ángeles caídos contra Dios nuestro Señor, con Satanás, ¿no? Aquel non serviam, va estudiando y analizando cómo se ha dado esa rebelión en la historia y cómo Satanás ha ido sumando a la humanidad en esa rebelión contra Dios, ¿no? Entre los hitos importantes, ¿no?, de esa rebelión está la Reforma Protestante y después estará toda la filosofía, vamos a decir, racionalista con la Revolución Francesa, etc. Bien, creo que es un tema importante porque nosotros vivimos en el tiempo que vivimos y vivimos rodeados de ateos que si bien no lo han hecho por un proceso, como he dicho, mental, filosófico, después de una reflexión, sí en la práctica se manifiestan ateos, viven como si Dios no existiera. Si Dios existe, ni me va ni me viene, no me importa, yo hago mi vida y dirijo mi vida hacia donde quiero, ¿no?
con esa pérdida total de trascendencia. Digo que es importante, y quiero hablar de este tema, porque también en el ámbito de la revelación es importante afirmar la racionalidad de la revelación. Hacemos dos distinciones, ¿no? Una distinción, perdón. El conocimiento racional, lo que el hombre, por la luz de la inteligencia, puede llegar a conocer, y lo que Dios, en su bondad, quiso revelar, dar a conocer. Son dos formas de conocimiento distinto. El conocimiento racional, el conocimiento intelectual, por el don que Dios nos ha dado de inteligencia, que nos distingue de todos los otros seres creados, nosotros podemos llegar, como afirma el concilio, al conocimiento de la existencia de Dios, Dios existe, y a las propiedades que este Dios debe tener. Si Dios existe, tiene que ser omnipotente. Dios no puede ser no omnipotente, sería una contradicción. Si Dios existe, tiene que ser bueno, porque lógicamente no se concibe la idea de Dios con la maldad, ¿no? Si Dios existe, tiene que ser sabio, porque no se concibe la idea filosófica de un Dios que sea un necio, un ignorante. La sabiduría forma parte de esas propiedades, de esos atributos de Dios. Pero Dios quiso darse a conocer, quiso revelarse, para que nosotros le encontrásemos con mayor facilidad. Y es lo que llamamos la revelación. La revelación es lo que Dios ha dicho de sí mismo a los hombres a través de la revelación de la historia sagrada, confiada por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y a la Iglesia. Por tanto, la revelación es lo que la Iglesia nos enseña que debemos de creer. El conocimiento racional no exige la fe. El conocimiento de la revelación exige por nuestra parte, la única respuesta que puede haber es la fe o el rechazo, ¿no?, a este Dios que se ha revelado. Digo que esto es importante también porque hoy, tristemente, vivimos con una sociedad irracional y, por otra parte, una sociedad que está fundamentada en los sentimientos, ¿no? Y la religión se confunde muchas veces con el sentimiento, con lo que a mí me apetece, con lo que yo siento, con lo que percibo personalmente. Pero es que la fe es objetiva, la fe viene de la revelación de Dios nuestro Señor. Y por tanto es importante muchas veces imponer esta racionalidad de la fe, porque la fe no niega la razón, sino que la eleva, ¿no? Nosotros podemos llegar hasta este escalón y viene la fe y nos eleva, ¿no? El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica acerca de la relación entre la fe y la razón. Se llama Fides et Ratio. Es una encíclica, por lo menos la traducción española que circula por ahí, un poco engorrosa, en el sentido de que es un pensamiento, el del Papa, como eslavo, ¿no?, que es muy circular y a veces hay que leer los párrafos dos veces para entenderlo bien, ¿no? Pero, en definitiva, dice el Papa, ¿no?, que tanto la inteligencia, la razón, como la fe, la revelación, son las dos alas que Dios ha concedido al hombre para llegar hasta él. Entonces, no hemos de despreciar la vía filosófica de la racionalidad, de la inteligencia, nosotros que tenemos la ventaja de tener fe, pero que esta fe, como siempre, busca su intelecto, busca entenderse, ¿no? Es la tarea de la teología. ¿Qué es la teología? La teología es la explicación racional, desde la razón, de lo que Dios nos ha revelado y nos ha enseñado, ¿no? Dios, Jesucristo nuestro Señor, está presente en las especies eucarísticas del pan y del vino. Es una verdad de fe que tenemos que creer. Milagro de la transustanciación. La razón que busca entender ese misterio, ¿no? Busca razones, argumentos, para comprender más plenamente esa verdad de fe. Bien. El hombre puede conocer a Dios, su existencia y sus atributos. Dice el Concilio Vaticano I, el mundo atestigua al hombre que no tiene en sí mismo ni su principio ni su fin. Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, partiendo de las cosas creadas. Es el argumento de la creación.
El apóstol San Pablo, en la carta a los romanos, comienza así. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 19. Lo que se puede conocer de Dios lo tiene claro ante sus ojos, por cuanto Dios se lo ha revelado. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo a través de las cosas creadas. Lo invisible de Dios se ha hecho visible por medio de la creación. Entonces, el hombre, utilizando la razón, preguntando a la creación, puede llegar al conocimiento de Dios, ¿no? Lo dice muy bellamente San Agustín, ¿no? Dice: interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo. Interroga a todas estas realidades. Todas te responden: ve, nosotras somos bellas. Su belleza es su proclamación. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho, sino la suma belleza no sujeta a cambio? Entonces nosotros, al contemplar la creación, su grandeza, podemos comprender que Dios existe, que Dios ha creado, que Dios es bueno, que Dios es bello. Es algo tan sencillo como cuando vemos, ¿no? Una pintura, ¿no? Aquí en la parroquia tenemos ese cuadro hermosísimo, ¿no? Del entierro del Señor de Orgaz, ¿no? Y cuando yo me presento en esa sala y veo ese cuadro, contemplo la belleza, ¿no? Pero inmediatamente me tengo que preguntar: ¿quién ha puesto esto aquí? ¿Quién lo ha pintado? ¿Quién lo ha diseñado? ¿Quién ha trazado esas líneas, esos dibujos? ¿Quién ha plasmado esa belleza? ¿Quién ha pintado esos rostros, ¿no? Es decir, el cuadro manifiesta que hay un ser, una inteligencia detrás de él, que lo ha proyectado, que lo ha pintado, que lo ha colocado, que lo ha dibujado, ¿no? Es algo que entendemos perfectamente, ¿no? ¿Cómo entonces, al contemplar la creación, no nos preguntamos: ¿quién ha hecho todo esto, ¿no? ¿Quién ha puesto el sol en el cielo, las estrellas, las lumbreras, ¿no? ¿Quién ha creado, ¿no? Esas maravillas de la naturaleza, ¿no? Esos paisajes hermosísimos, ¿no? O la mínima hora que está todo tan hermoso, ¿no? Habéis llegado aquí al patio, ¿no? Y habéis dicho: ¡ay, qué plantas! No sé qué. ¿Quién ha creado toda esta belleza, ¿no? Es un poco lo que veíamos el otro día también con respecto al ser humano, ¿no? Esas huellas que hay en nosotros de Dios nuestro Señor. Bien, es como también otro ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a una playa y encontramos una huella humana, ¿no? Una huella en la arena, esa huella, en definitiva, nos declara que ahí ha pasado algo, ¿no? Que ahí ha habido alguien, ¿no? Que ha puesto su planta sobre la arena, ¿no? Incluso si estudiamos científicamente la huella, ¿no? Podríamos llegar a saber, ¿no? El tamaño del pie, ¿no? La medida, el peso de la persona, ¿no? La intensidad de su fuerza al calcar, etcétera, ¿no? Un conocimiento científico nos llevaría a saber que hay un rastro de una persona que ha pasado por ahí y ha dejado la huella, ¿no? Por eso la ciencia, lo decíamos también el otro día, ¿no? Nos lleva a Dios. Y no puede haber contradicción entre ciencia y Dios. No puede haber, entre una verdadera ciencia no hay contradicción. Si es verdadera, si está hecha desde, vamos a decir, desde la apertura a la verdad, ¿no? No poniendo los límites de decir, bueno, voy a estudiar la naturaleza, las cosas que existen, pero niego que Dios existe, ¿no? Es decir, parto de la negación de Dios. No estoy abierto a lo que mi investigación, mi estudio declare, ¿no? Bien. Y es un poco lo que le pasa al racionalismo. Bueno, es el problema del racionalismo, ¿no? Donde la razón se convierte en el propio límite de la inteligencia. Y esto es contrario, porque la verdad es la adecuación del entendimiento, dice Santo Tomás de Aquino, a la realidad. La adecuación del pensamiento a la realidad. No es que la realidad la limite yo con mi razón, sino que mi razón
viendo, experimentando, estudiando, comprobando, conozca la realidad, ¿no? Y es, por tanto, la realidad la que pone el límite a mi propia inteligencia. Por tanto, si yo, contemplando la creación, tengo que deducir que ha habido un ser, una inteligencia que ha puesto todo en orden, mi razón no lo puede negar. No lo puede negar, porque estoy entonces cortando alas a mi razón, a mi razón. Estoy limitando mi propia razón. Claro, ¿por qué se limita? Por un presupuesto de ateísmo, ¿no? De negación, de no querer dar paso a la fe. Por tanto, la razón lleva a la fe, la ciencia lleva a Dios, cuando se hace con sinceridad de corazón. Bien, la razón es capaz de conocer a Dios. Y esto no es soberbia ni prepotencia, sino la humildad de la misma razón, que acepta la verdad cuando la encuentra, ¿no? La realidad es el límite de la misma razón, no ella misma. Bien, si Dios es negado, hay que buscar una explicación a las cosas, ¿no? Y hay que presentar por lo menos una explicación aparente para que sustituya a la pregunta, ¿quién ha puesto todo aquí, ¿no? ¿Quién ha creado todas las cosas? Actualmente, por lo menos en la educación española, pero yo creo que es algo general, hay dos teorías, ¿no? La teoría del Big Bang y la teoría de la evolución, que quieren sustituir la explicación a Dios, ¿no? La referencia a Dios nuestro Señor. Hoy se enseñan estas teorías científicas como leyes científicas, cosa que es ya un error, ¿no? Una teoría científica es una posible explicación que necesita ser verificada, argumentada. Ni la ley de la evolución, ni la teoría del Big Bang están comprobadas científicamente. La teoría del Big Bang demuestra que Dios existe, lo probó un sacerdote. Sí, pero la teoría del Big Bang es una teoría, no es una ley científica, no es la ley de la gravedad. La gravedad es una ley científica. Todo elemento es atraído hacia el centro de la Tierra a tal velocidad. Y según el rozamiento que exista, esa velocidad aumenta o disminuya. Eso es una ley científica. No se puede negar. Es una verdad científica. Es un dogma científico. El Big Bang es una teoría científica. No se puede demostrar que el Big Bang existió. No se puede demostrar. Ni se puede demostrar que exista la teoría de la ley de la evolución. Es una posible explicación, ¿vale? Pero que incluso científicamente, tanto el Big Bang como la teoría de la evolución, en el ámbito científico hay grupos, lo que pasa que están silenciados, que rechazan esas explicaciones, porque realmente, si uno es sincero, hace falta más fe sobrenatural para creer en el Big Bang y en la teoría de la evolución, de que Dios de la nada haya creado todo cuanto existe. Bien, después en la parte de las preguntas seguimos la discusión, ¿vale? Entonces, la evolución y el Big Bang quieren dar una explicación al mundo, a la existencia del mundo, pero al margen de la fe, para sustituir a la fe y, en definitiva, para negar a Dios. No podemos ser ingenuos en este sentido, ¿no? Sabemos quién es el príncipe de este mundo, sabemos que es el príncipe padre de la mentira y sabemos que tiene una tarea, ¿no? Una tarea que es llevar a los hombres, en definitiva, a la condenación. Satanás quiere sumar a su rebelión a los hombres, ¿no? Y mediante la ignorancia, fijaos, el Señor hoy nos prometía en el Evangelio el Espíritu de la verdad, el Espíritu que vendrá a darnos a conocer la verdad, porque la contemplación de la verdad es la vida eterna, lo que nos salva, ¿no? Lo que nos salva. Satanás quiere que las mentes estén obstruidas, que las mentes estén en el error. Bien, todas esas teorías científicas se presentan hoy como verdades científicas, como leyes científicas, y esto es un error. Esto mismo que estoy explicando aquí, yo tendría seguramente problemas en un aula pública de un colegio por explicarlo, porque me denunciarían por ir en contra de la ciencia, por infundir en los niños, vamos a decir, ideas religiosas, pero realmente
si somos objetivos, si hablamos desde el mismo nivel de la ciencia, es una teoría científica, no una ley científica. Es una teoría científica, no una ley científica. Pero claro, vosotros mismos estáis en el mundo, ¿no? Lo podéis compartir con personas que conozcáis. Si les vais diciendo esto, dicen, estás tarado, tú eres un fanático de la religión. ¿Cómo no va a ser la teoría de la evolución? Si estamos viendo todos los días monos convertirse en personas, ¿no? Y las gallinas hablan y... Claro, esto es a diario, ¿no? Y además, yo fíjate, me voy de casa por la mañana a trabajar, dejo la cama sin hacer, la ropa sin lavar, la vajilla sin tal, y cuando llego a casa está todo ordenado. Y no tengo muchacha, porque la materia se ordena por sí misma, es inteligente. Se lava, se coloca en el armario, los platos... Claro, la materia es inteligente, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de esto en la calle y nos dicen, tú estás loco. Pero si realmente queremos ser serios, vemos que no hay tales teorías, ¿no? Bueno, vamos a darle un margen de veracidad. Afirmando la posibilidad de estas teorías, quedan demasiados interrogantes sin resolver, desde el nivel científico. Nosotros hemos de recordar que el texto de la creación, Génesis 1, no es un tratado científico, es un texto catequético, en un lenguaje poético, que nos viene a enseñar unas verdades de fe. La primera verdad, que es Dios ha creado todas las cosas. Dios existe desde siempre. Dios ha creado todo por amor, sin necesidad alguna, y Dios ha creado todo de la nada. Es lo que el texto nos quiere enseñar, nos quiere enseñar. Pero, en este sentido también, es decir, si creemos que Dios es omnipotente, ¿cómo Dios, si lo quiere, no lo va a poder hacer? Lo puede hacer perfectamente. Dios lo puede hacer perfectamente. Y sería una falta de fe, incluso contra la misma razón, el decir Dios no puede crear por propia voluntad las cosas. ¿Cómo no? ¿Cómo no, si es omnipotente? ¿Es Dios o no es Dios? Si es Dios, puede hacer lo que le dé la gana, lo que quiera. Y Dios puede decir, exista la tierra y existe la tierra, porque es Dios. Como nuestro Señor Jesucristo le dijo al leproso, queda limpio y quedó limpio. Y como Cristo nuestro Señor hizo en la última cena, o que sen in corpus meum, y aquel pan dejó de ser pan y se convirtió en su cuerpo. Milagro que se perpetúa cada día en nuestros altares. ¿Es Dios o no es Dios? Bien. Quedan muchos interrogantes sin responder. A nivel ontológico, acerca del ser, la fe nos dice que Dios es el origen de todas las cosas. Es decir, si por algún caso se llegase a demostrar que la teoría de la evolución y el Big Bang, otra explicación posible, fuese cierta, verdadera, Dios seguiría siendo el principio y creador de todas las cosas, que ha creado todo por amor y ha creado todo de la nada. Porque esa es una verdad que no cambia, es una verdad permanente, que no está sujeta a la investigación científica. Si descubren, no sé, que no pueden descubrir, vamos, pero si lo descubriesen, la verdad de fe acerca de la existencia del ser de las cosas está en Dios. Pero a nivel científico, preguntémonos, ¿no? ¿De dónde recibe la misma materia ese dinamismo, esa fuerza para ordenarse? Una materia informe, caótica, que por una explosión empieza a ordenarse, a desarrollarse. Bien, la materia no se ordena por sí misma. Esta mesa, por mucho que ella quiera, no tiene inteligencia. Esta mesa, por mucho que quiera convertirse en vasija, no puede ser. No se ordena por sí misma la materia. Tiene que haber una persona, una inteligencia, que convierta esta madera y lo haga, si quiere hacer una vasija con la madera. Esta mesa es fruto de la inteligencia del hombre, que tomando un elemento natural, la madera de un árbol, lo convierte en una mesa, lo transforma. Entonces, ¿la materia tiene dinamismo por sí misma? No, la materia no se transforma por sí misma. ¿Por qué el caos y la inestabilidad energética original va surgiendo de ello un orden, una armonía, seres cada vez más complejos?
Claro, porque estudiemos los seres inertes, pues esos son inertes, una montaña, pues ahí está, ¿no? Pero empecemos por una flor, por una bacteria, por los elementos más pequeños y microscópicos. Es decir, son complicadísimos. Es decir, el oído humano es mucho más complicado que el ordenador más perfecto que la NASA pueda inventarse y crearse. Y fijaos, se nos estropea el oído y ni el sonetone ni nada. La Sagrarito con su vista, la pobre. Comió azúcar, se le estropeó la retina y no hay máquina, inteligencia humana que sea capaz de convertir, de devolverle el ojo. Entonces, ¿dónde está esa fuerza, esa inteligencia de la misma materia para ordenarse? Es absurdo, ¿no? Filosóficamente hablando, es imposible que lo que es menos, por ejemplo, átomos inestables, salga lo que es más, por ejemplo, seres vivos inteligentes. Si no hay algo mayor que otorga a esa materia la capacidad de ir a más, ¿no? Entonces, lo que decías tú antes, ¿no?, del sacerdote que ha demostrado, es decir, el Big Bang, como explicación, se puede aceptar, pero afirmando que Dios existe y que Dios es el que da a ese Big Bang la orden de explotar y que Dios es el que pone en la materia las leyes y que Dios, con su intervención, va creando la vida. Claro, es lo único que se puede explicar o aceptar. Bien. Otra pregunta. ¿Esa materia informe que existe desde siempre? Si existe desde siempre, esa materia es Dios. Claro, porque lo que existe desde siempre es divino. La eternidad es una propiedad divina, no es una propiedad de la materia. Bien. ¿Cómo explicar el salto cualitativo de la vida orgánica a la vida humana, la cual no es solo materia, ¿no? Es decir, la dimensión espiritual del hombre, ¿no? Es decir, no somos animales, somos almas racionales, con cuerpo, pero no somos animales. Hay que tener cuidado con esa definición del hombre animal racional. No somos meros animales, somos almas racionales. Nuestra parte superior es el alma, no la parte del cuerpo que nos asimila a los animales. Tenemos con los animales cuerpo, pero lo que nos distingue de los animales y nos hace distintos es nuestra alma racional. Bien. Por tanto, vemos que al hablar de teoría del Big Bang, teoría de la evolución, se hace necesario, incluso para aquellos que la proponen, la existencia de Dios, porque si no se cae en el absurdo de la misma ciencia. Bien, ¿podemos decir que hay pruebas de la existencia de Dios? Sí. El otro día hablamos de esas huellas que Dios había dejado en el hombre, ¿no? Pero también podemos recordar pues ese esfuerzo de la filosofía, ¿no?, en explicar, en demostrar que Dios existe, ¿no? El conocimiento de Dios no es un conocimiento evidente, no es un conocimiento evidente, como que ahora estamos aquí sentados y yo os veo y vosotros me veis. Esa es la evidencia. O que ahora es de día porque el sol está alumbrando. Esa es la evidencia. El conocimiento de Dios no es evidente, sino que el conocimiento de Dios es mediado por la argumentación racional. Es decir, desde la creación yo creo que Dios existe porque afirmo que hay un Dios que ha creado todas las cosas, pero no es un conocimiento inmediato de Dios, sino un conocimiento mediado por la criatura. No es un conocimiento evidente que se presente al pensamiento como algo que ya aceptamos unánimemente, ¿no? Es de día, ¿no? Puede haber aquí alguno que diga es de noche, ¿no? Pero tendríamos que pensar pues que tiene cierto trastorno o dificultad para el conocimiento, porque todos vemos que es de día. Bien. San Anselmo afirma en su Proslogion un primer argumento acerca de la existencia de Dios, y es la idea innata de Dios dentro de nuestra inteligencia, ¿no? Esa idea innata de Dios en nosotros hace demostrar o nos demuestra que Dios es posible que exista, ¿no? Dios es posible que exista. Desde el punto y hora de que el hombre no concibe nada en su pensamiento acerca
si no ha tenido experiencia de ello. Ahí están las dos teorías, ¿no?, del conocimiento, ¿no? Por un lado, el conocimiento idealista, ¿no?, de Platón, donde habla de las ideas preconcebidas, de las ideas innatas, ¿no?, en el hombre. Sabéis que el sistema platónico divide la realidad en dos mundos, ¿no?, el mundo ideal y el mundo real, ¿no? El mundo real es como una copia de ese mundo ideal, ¿no? Entonces, con respecto al conocimiento, Platón decía que todo estaba en nuestra mente y mediante el estudio, la profundización, esas ideas que había en nosotros ya metidas, ¿no?, iban saliendo, ¿no? Iban saliendo. Claro, esa teoría es un poco rocambolesca, ¿no? El idealismo siempre ha terminado bastante mal y quien lo ha seguido ha terminado mal, ¿no? En definitiva, Lutero era idealista, era de filosofía platónica. Y la teoría del conocimiento de Aristóteles, que afirma que el hombre cuando nace es una tabula rasa. Eso sonará, ¿no?, esa expresión, tabula rasa. Hacer tabula rasa, ¿no?, lo utilizamos también cuando ha habido ciertos problemas, tal, queremos comenzar de cero y decimos tabula rasa, ¿no? El hombre nace sin conocimiento ninguno. Todo lo que vamos conociendo, desde el hablar, desde pues eso, la realidad que nos va rodeando, en la misma experiencia de nuestro nacimiento y de nuestro crecimiento, es a través de esa experiencia de los sentidos y de esa ilustración de nuestra mente mediante el conocimiento de otros, ¿no? Entonces, dentro de esa tabula rasa, que sería la más real, la posición más real, no hay ideas concebidas en nosotros previamente, el hombre experimenta por la propia vida la idea de Dios. La idea de Dios. No porque esa idea estuviese, vamos a decir, fuese innata al hombre, sino que esa idea viene al hombre. Dios existe, Dios está, Dios ha creado, ¿no? Y esa idea es porque el hombre, en definitiva, ha tenido experiencias en su vida que le llevan a esa afirmación, ¿no?, a que esa idea esté presente en sí. Todo lo que se presenta en la mente es por haber tenido algo de experiencia de él, y así es la misma idea de Dios. Es lo que llamaremos el argumento ontológico, ¿no? El otro día, cuando vimos esas huellas, esos rasgos, pues esa misma experiencia en nosotros, pues lo manifiesta, ¿no? La experiencia del bien y del mal sería la otra argumentación acerca de la existencia de Dios. Como toda persona humana tiene experiencia en su actuar de que ha obrado el bien o ha obrado el mal. Es cierto que la sociedad nos educa y que la sociedad también en este sentido nos condiciona. Es cierto que la propia historia personal, pero la historia de nuestra familia, la historia del país y de la sociedad a la que pertenecemos, también nos condiciona con ciertos comportamientos. Pero no podemos decir que toda la conciencia del bien y del mal esté simplemente condicionada, sino que en nosotros hay un sentido moral del bien, que produce en nosotros la responsabilidad y la satisfacción, como también hay una experiencia del mal, cuando hemos obrado aquello que es incorrecto, ¿no?, y nos viene cierto remordimiento, ¿no?, cierto remordimiento en la conciencia, ¿no? Bien. Esto exige, por otra parte, de que haya un bien objetivo. Si yo sé que dar de comer a un pobre es algo bueno, cumplir con mis obligaciones es bueno, pagar mis impuestos es bueno, pues esos bienes limitados, temporales, hacen referencia a un bien último, ¿no?, que sería Dios, a un bien último y definitivo. Bien. Otras experiencias humanas que nos llevan a la afirmación de Dios es la de los interrogantes fundamentales, ¿no?, las cuestiones fundamentales de la existencia. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy?, ¿no? Es decir, la pregunta acerca del principio y la pregunta acerca del final, ¿no? Es decir, ¿por qué existo? Y si existo, ¿a dónde voy? ¿Para qué? ¿no? Esas preguntas nos llevan necesariamente a preguntarnos acerca de la existencia de Dios, a afirmar la existencia de Dios como principio y fin de nuestra existencia. Y asimismo también en nosotros la experiencia del amor, ¿no? Toda persona siente, ha experimentado en sí el amor de una madre que lo ha concebido, que lo ha amamantado, que lo ha educado,
que lo ha acompañado durante su vida, ¿no? Ese amor de una madre, por grande que sea, es un amor limitado, que, en definitiva, aunque satisface, al mismo tiempo deja insatisfecho. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, en definitiva, está hecho para ser plenificado por aquel amor que es infinito, que es el amor de Dios. La experiencia del amor humano nos lleva a afirmar la existencia de ese amor eterno, que es el amor divino. Y así también San Agustín hablará del deseo infinito del hombre, ¿no? Del deseo de felicidad, del deseo del bien, del deseo de eternidad. Todo ello será manifestación en nosotros de Dios. Bien. Y la parte más filosófica, esta, vamos a decir, eran argumentos desde la parte del hombre, ¿no? La parte filosófica, desde la razón. Y ahí tenemos las vías de Santo Tomás de Aquino, que él toma de la filosofía aristotélica. Si os habéis acercado alguna vez a la historia de la filosofía, o habéis tenido unas breves nociones, porque ahora tristemente ya no se estudia, creo que, filosofía, salvo que lo escojas dentro de esas asignaturas, vamos a decir, que dan optativas, ¿no?, en el sistema actual de educación. Pero si uno se ha acercado alguna vez a la filosofía, en este sentido hay un librito muy sencillo, Breve Historia de la Filosofía, de Rafael Gambra, creo, y es un resumen del desarrollo del pensamiento de la filosofía, ¿no?, desde los filósofos presocráticos hasta la modernidad, ¿no? Y no es un librito, vamos, que no es una cosa difícil y muy asequible para comprender. Entonces, si uno se acerca a la filosofía, ve como desde el principio de que el hombre se ha preguntado acerca del origen del ser de las cosas, se ha tenido que afirmar la existencia de un ser superior, de un ser primero, ¿no?, que fuese inmutable y que no estuviese condicionado por la contingencia de la realidad, del tiempo y del espacio y del ser, ¿no? En definitiva, la filosofía siempre ha estado abierta a Dios hasta que ha llegado el humanismo, el racionalismo, que ha hecho un punto y aparte, ¿no?, ha dado la espalda, ¿no?, a la misma razón, a la misma inteligencia, para afirmarse el hombre a sí mismo, ¿no? Bien. Santo Tomás de Aquino toma las vías aristotélicas y las vuelve a explicar, ¿no?, las profundiza y las presenta como forma de conocer la existencia de Dios. Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino son la vía del movimiento, la vía de la causa eficiente, la vía de la contingencia y necesidad, la vía de los grados de perfección y la vía de la finalidad, ¿no? Parte de estas experiencias humanas que el hombre puede conocer de la realidad, que son universales, y busca en ellas la causa primera, una causa que ha de ser propia, necesaria, directa e inmediata, ¿no?, que no sea causa causada, sino que sea, en este sentido, la causa y origen de todas las cosas. Y en este sentido, Santo Tomás de Aquino argumenta, ¿no?, primero buscando, ¿no?, el origen de esa experiencia. Vamos a la primera, el movimiento, ¿no? Todo cuanto existe está en movimiento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, todo en el universo, ¿no?, está en continua rotación, en continuo movimiento, ¿no? Bien, ese movimiento hay que buscarle la causa, ¿no? Y decimos, pues los planetas son atraídos. Bueno, vamos a empezar por la Luna. La Luna es atraída por la fuerza de la Tierra y entonces gira en torno a la Tierra por esa atracción que la Tierra realiza. La Tierra como planeta y los otros planetas del sistema solar giran en torno al Sol por la fuerza de atracción que esos planetas tienen. El sistema solar gira en torno a otros sistemas solares por las fuerzas atrayentes entre ellos. Bien, esto lo dice la ciencia, ¿no? Vale. Pero eso va a ser limitado, porque el universo es limitado. ¿Cuál es la causa primera que ha puesto todo eso en movimiento? Y claro, si existe esa causa primera que ha puesto todo en movimiento, ¿cuál es? Si existe esta causa no puede ser causada al mismo tiempo, es decir, es inmóvil, ¿no?, el primer motor inmóvil del que habla Aristóteles, ¿no?, porque es necesario que sea inmóvil, porque si es causada ya no es la primera causa, ¿no?
Entonces, es necesario para mantener la experiencia científica de que todo está en movimiento, que haya una primer causa inmóvil, un primer motor inmóvil que haya causado todo el movimiento de las cosas, ¿no? Y así Santo Tomás va desarrollando la explicación, ¿no?, de las 5 vías, ¿no? La causa eficiente, ¿no? Dice, todas las cosas suceden porque alguien las ha causado, ¿no? Y esa causa no puede ser infinita, porque las cosas son limitadas. Por tanto, tiene que haber una primera causa que no sea segunda causa, que dé origen a la casualidad de las cosas, ¿no? Porque todo se realiza, todo funciona, todo se explica por causa, ¿no? Es decir, todo tiene una causa. Nada es, vamos a decir, espontáneo ni porque sí, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? Porque sí, dicen los niños, ¿no? Eso no es una respuesta. El porque sí no es una respuesta. Porque me ha dado la gana, porque me he entorpecido, porque me he cegado, porque me gusta más así, porque tenía ganas de hacerlo, ¿no? Todo tiene una causa. El porque sí no existe, no existe, no es una razón. Bien. La contingencia y la necesidad, ¿no? El ser y el no ser, ¿no? Nosotros experimentamos que somos, pero que no seremos, y que anteriormente no fuimos, ¿no? Ahora estamos siendo, porque existimos, pero nosotros existimos desde un momento en nuestra historia, ¿no? Cuando fuimos engendrados. Antes no existíamos. Y antes que nosotros ha habido otros seres que existían y que han dejado de existir. Nosotros dejaremos de existir, ¿no? En el ser de las cosas tiene que haber alguien que dé origen y fundamento a ese ser y que su ser no dependa de existir o no existir, ¿no? Entonces, a través de eso llegamos a aquel que es. Yo soy el que soy, le dirá el Señor a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? El que existe desde siempre, que no tiene principio ni fin. El ser, con mayúscula, que da a nosotros la existencia, ¿no? La cuarta vía sería la de los grados de perfección, ¿no? A través de la contemplación de la realidad vemos cosas buenas, virtuosas, hermosas, ¿no? Y esa misma perfección vemos que podría ser, vamos a llegar a ser ilimitada, ¿no? Es decir, podría ser más grande, ¿no? Veo la belleza de una flor, pero si comparamos, no sé, la florecilla de esa begonia con una rosa, ¿no? Pues la simplicidad de la begonia es bonita, pero claro, contemplo una rosa y veo que la rosa es mucho más bonita, ¿no? Y si llego y me voy al trópico, ¿no?, y veo unas plantas de esas hermosísimas, pues digo, por la rosa, que es muy bonita, pero esta es todavía, qué colores, qué maravilla, ¿no? En los animales, en la realidad, ¿no? Esta misma vía nos lleva al que es la perfección misma, ¿no?, del que los seres participan, ¿no? Nosotros participamos, ¿no?, de la perfección de Dios, ¿no?, en diferentes grados según nuestra realidad, ¿no? Bien. Y la última vía, si hemos hablado de la vía de la casualidad, hay una quinta vía que es la de la finalidad. Todo existe por algo, nada existe sin un porqué. La misma contemplación de la naturaleza lo entendemos y vemos perfectamente cuando el hombre ha intervenido abusivamente en la naturaleza cómo ha desestabilizado lo que Dios había ordenado, ¿no? Porque hasta las cucarachas tienen su razón de ser y su sentido en la creación de Dios nuestro Señor. Y si nosotros nos dedicásemos a exterminar todas las cucarachas con el spray, pues quebrantaríamos, ¿no?, el ecosistema que Dios ha preparado y ha dispuesto, ¿no? Y ha dispuesto. Fijaos, pues, el drama de la desforestación, ¿no?, cuando abusivamente se talan los árboles, o cuando, la contaminación que nosotros podamos ejercer, ¿no?, en ciertos ambientes, pues pensemos el uso del plástico, todas estas cosas. Estoy yo muy concienciado con el tema ecológico desde niño, sí, porque yo digo que mi madre era muy ecológica. Cuando iba a comprar pescado a la plaza, le daban el pescado en una bolsa de plástico. Y madre llegaba a casa, claro, el pescado, sabéis que huele muchísimo, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Cogemos esa bolsa, la tiramos a la basura, dentro de otra bolsa de plástico, la tiramos. Mi madre se pasaba el trabajo de coger esa bolsa, lavarla con jabón, tenderla y después reutilizarla.
Entonces, yo estoy muy sensibilizado con el tema ecológico, ¿no? Y una vez me decía un albañil, ¿no? Los de antes sí que eran ecológicos, ¿no? Porque un trapo, no, una camiseta, después de haber servido, y cuando ya no servía, se utilizaba para limpiar. Y cuando ya para limpiar servía para limpiar cosas más grasientas o sucias de un taller o de tal. Y cuando ya estaba todo lleno de grasa y el paño ya era inservible, lo utilizaban en medio de las construcciones para apañar lo que fuese, ¿no? Era mente ecológica, ¿no? Los pañales mismos, ¿no? De lavar. Pero hay que lavar, Camino, por favor, ¿no? No se puede. Entonces, en ese sentido, decir que sí que hay que tener esa conciencia ecológica, ¿no? Pero vemos la tontería de nuestro tiempo, vamos a decir, la falsedad, ¿no? De la ecología de nuestra época, ¿no? Que todos son eslóganes, pero después son ellos mismos los que producen esa misma contaminación, ¿no? Sale por el YouTube a veces cuando pones un vídeo, ¿no? Que estás sensibilizada con el plástico, pero vas al supermercado y llegas a tu casa con no sé cuántos recipientes de plástico, ¿no? Bien, es el mundo actual. Y antes iba a la carnicería, te daban la carne en un trozo de papel, llegabas a tu casa, la consumías y ya está. Ahora tiene que ir todo súper mega envasado, ¿no? Bien. La finalidad, todo existe para algo, ¿por qué? Por un porqué y para un porqué. Y este es que las cosas lleguen a su plenitud en Dios nuestro Señor. No hay nada sin sentido, ¿no? Y eso también es importante recordarlo, incluso porque muchas personas, en medio de la depresión, de la incomprensión de la vida, de las dificultades, pueden llegar al sinsentido de su propia existencia, ¿no? Es lo que lleva pues, a la práctica del suicidio y a la práctica del suicidio asistido, que llaman ahora, ¿no? Tan eufemísticamente, de la eutanasia, ¿no? Es decir, cuando mi existencia no tiene sentido, ¿no? Me quito de ella, ¿no? No hay que llegar a un drama de enfermedad, ¿eh? Pensemos pues ese drama actual del suicidio juvenil, ¿no? Como primera causa de mortandad en Europa, ¿no? Entre los jóvenes, ¿no? El suicidio, porque la vida no tiene sentido, la vida no es lo que yo esperaba, ¿no? La vida no me llena, ¿no? Entonces me quito de en medio, ¿no? Entonces estas vías nos ayudan a conocer a Dios. Esto que he explicado, lógicamente nos encontramos a un ateo que no quiera creer y no hay forma de convencerle, por mucho argumento que uno le dé, ¿no? A nosotros nos ayudan a creer más y a creer más fuerte, ¿no? Mejor, ¿no? Y aquellas personas que sinceramente buscan a Dios pueden encontrar a través de estas vías racionales esos preparativos, ¿no? Que Dios hace en las almas para llegar a la fe. El conocimiento racional de Dios no nos lleva a la fe, ¿eh? La fe es un don sobrenatural que Dios nos concede. Pero el conocimiento racional de Dios, de su existencia, de sus atributos, como la misma estudio de la ciencia y de la naturaleza, nos prepara para ese segundo paso elevado del don de la fe, ¿no? Que es creer a Dios por la misma autoridad que tiene, que es Él el que se revela. Bueno, pues esto sería un poquito lo que hoy tenía preparado para vosotros. No sé si queréis hacer alguna